Hola, hola familia bonita, grupo exquisito, aventureros de la aventura y de la exploración interior, ese lugar que es tan desconocido, ese paisaje íntimo que queda tan al margen. Aquí estamos y aquí estoy para leer con vosotros un evangelio que corresponde al día 30 de enero y es Marcos 5, para que toméis nota quien quiera, y va desde el versículo 21 y en la liturgia venía hasta el 41, pero se me queda corto y ya por dos versículos más queda redondo y completo el relato. Bueno, pues entonces me voy a poner, porque la lectura es larguita y además hay mucho que decir aquí. Porque nos habla, porque son dos situaciones muy fuertes las que se presentaron. Jesús cruzó de nuevo en barca al otro lado del lago, y se reunió junto a él un gran gentío. Estando en la orilla, llegó un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le suplicó insistentemente: mi hija está en las últimas, ven e impón tus manos sobre ella para que sane y conserve la vida. Se fue con él y le seguía un gran gentío que lo apretaba por todos lados. El Señor siempre disponible, siempre cercano, a pesar de los agobios y a pesar de las bullas y de lo que se liaba a cada momento. Se fue enseguida y un gran gentío que lo apretaba por todas partes. Dice, y una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragia y que había sufrido mucho en manos de distintos médicos, gastando todo lo que tenía sin obtener mejoría alguna, al contrario, peor se había puesto. Al escuchar hablar a Jesús, se mezcló con el gentío y por detrás le tocó la orla, le tocó el manto, la parte baja del manto, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sana. Esa era tal la confianza que tenía en el Señor, porque estaba convencida que a través del Señor actuaba la fuerza del Todopoderoso. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Jesús, consciente de que una fuerza y una virtud de Dios había salido de él, se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le decían: ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas que quién te ha tocado? Él miraba alrededor para descubrir a la que lo había tocado. No sabía él si era un hombre o era una mujer, pero sabía que era una persona de gran fe que había depositado toda su confianza en él, en el Padre, que actuaba también a través de él, que era la fuerza del Padre, quien siempre cura. La mujer, asustada y temblando, pues sabía lo que había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado,
Vete en paz y sigue con tú y sigue sana de tu dolencia. Señor, Padre Santo, perdóname, porque es que las prisas son malas hasta en la guerra. Y ante todo es encomendarme a ti, Espíritu Santo, y a todo este grupo bonito, fiel, que te anhela y te busca dentro de ellos, y que quieren caminar contigo y junto a ti, y que tú los cojas de su mano. Perdóname. ¿Qué quieres que te diga? ¿Me conoces? Él miraba alrededor para descubrir a quién lo había tocado. La mujer, asustada y temblando, pues sabía lo que le había pasado, se acercó. Se postró ante él y le confesó toda la verdad. Soy yo, Señor, que te he tocado, que llevo sangrando tanto tiempo y busco mi salud. He estado en los médicos, me he quedado sin hacienda y sigo enferma y cada vez peor. Tú y Yahvé soy mi esperanza. Por eso, perdóname que te haya tocado. La mujer pide perdón en más de un aspecto, porque ella es como si hubiera hurtado un don de Dios sin el permiso sin el permiso y el conocimiento de quien lo dispensa. Entonces le pide perdón, pero también le pide perdón por otra cosa. En Israel son muy estrictos, y sobre todo en aquellos tiempos más, con el sangrado de la mujer, con la menstruación. Y ahora también, pero en aquellos tiempos mucho más. Y entonces se consideraba a la mujer impura, y que todo el que la tocara era impuro, y que esa impureza tenía incluso una trascendencia espiritual, de manera tal que los matrimonios durante la menstruación de la esposa no tienen o no deben de tener relaciones sexuales, porque así está prescrito en la ley. Entonces ella, que estaba impura y que podía contaminar su impureza, tocó al Señor y se mezcló entre toda la gente, y además tocó al Señor en busca de su sanación, que se sanó y quedó a la vista de todo su transgresión. Pero el Señor ve. Esto es las cosas de la forma, pero el Señor ve más allá. Y vio la fe de esta mujer, vio la confianza en el Padre y cómo acudía a Él, con reverencia, sin ánimo de molestar, pero en busca de su sanación, que como hija de Dios anhelaba. De tal manera que en el exterior había cometido transgresiones y no había sido respetuosa, pero en el interior era pura y era legítimo su acción, porque con amor, reverencia, fe y confianza había tocado el manto del Señor, pidiendo la gracia del Padre. Una oración limpia y confiada es una muestra y una enseñanza para nosotros. El Señor, que sabe todo, que conoce todo y que juzga más allá de la mentalidad superficial de lo correcto o lo incorrecto, o lo bien pensante o no. Le dice: hija, mira cómo se dirige a ella.
hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sigue sana de tus dolencias. El Señor le confirma la sanidad mantenida, de tal manera que esta mujer moriría de lo que tuviera que morir, pero no por el sangrado y no por la patología que ella padecía. Aquello quedó cortado, sano y restablecido. Y dice, vete en paz. Vete en paz. La conforta. Y entonces sigue yendo con Jairo para ir deprisa y corriendo a la casa de este hombre, porque allí está su niña, que se le está muriendo. Y el padre está atribulado. No, a mí, gracias a Dios y a su providencia y a María Santísima, hoy la cristiandad celebra la Asunción de la Virgen. Y bueno, no sabía esto, porque esto lo venía a decir a nombre de eso. Los sentimientos de una madre y de un padre. No es necesario que se te muera para comprender que es algo desgarrador. Una de las experiencias más duras por las que puede pasar un ser humano es que se te muera un hijo. Eso era. Y entonces ahora acordarme de la Virgen y felicitarla dentro, aquí en el grupo, y darle la enhorabuena y las felicidades y la alegría que se merece. Tu hija, entonces, este hombre se llamaba Jairo, que antes lo hemos visto. Dice, entonces, cuando todavía estaba el Señor hablando, cuando llegaron algunos de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto, no importunes al maestro. Jesús, sin hacer caso de lo que le decía, dijo al sacerdote, porque él alcanzó a oír esto, en medio de que él estaba hablando, pero lo oyó y se quedó con la copla. Entonces el Señor no hizo caso a nada de los que habían traído las noticias, la mala noticia. Y se volvió al jefe de la sinagoga y le dijo, no temas, basta que tengas fe. Y no permitió que lo acompañara nadie, salvo Pedro, Santiago y su hermana, Pedro, Santiago y su hermano Juan. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga. Vio el alboroto y los que lloraban y gritaban sin parar. Había gente que gritaba de corazón, pero también se llamaban agentes para que gritaran y lloraran, y todavía la pena, por lo menos la apariencia era más gorda. Entró y les dijo, ¿a qué viene este alboroto? Y esos llantos. La muchacha no está muerta, sino dormida. Se reían de él. Mira, es listo, que ni la ha visto y está más tiesa que un ajo y más blanca que una estatua de mármol. Está dormida, sí, como un tronco. Allí tendido que está el tronco hasta muerto, pensaba. Y se reían de él, entonces el Señor echó fuera a todos y Jairo también. Él dice que os vayáis, santa palabra, a la calle. Se rían de él, echando fuera a todos. Tomó al padre, a la madre y a sus compañeros, que hemos dicho que eran Pedro, Santiago y su hermano Juan. Y entró donde estaba la muchacha. Entonces, sujetando a la niña de la mano, le dijo, que os imagináis allí en el cuarto, y que el Señor coge la mano de la niña. Con qué ternura, con qué determinación, con qué iniciativa y firmeza amorosa.
¿Os imagináis? Imaginarlo, para así disfrutar del amor del Señor, de Él, imaginarlo. Y le dijo, Talita cum. Eso eran las palabras en arameo. Que significa, chiquilla, te lo digo a ti, levántate. Y al instante la muchacha se levantó, se puso a caminar, tenía 12 años. Todos quedaron fuera de sí de asombro, el padre y la madre, y a lo mejor, no sé si estaría el abuelo o la abuela, pero vamos, gente muy próxima. Entonces quedaron fuera de sí de asombro. Entonces les encargó encarecidamente que nadie se enterara de esto. Después le dijo que le dieran de comer. Aquí hay que leer más entre líneas, porque a veces hacen un relato y te describen, pero casi con un lenguaje coloquial. Y nosotros estamos en segunda o tercera fila, en la distancia del tiempo. ¿Y qué es lo que no debían de decir a nadie? Que la niña había resucitado, se le iban a ver andando por la calle. ¿Qué era lo que no tenían que decir? ¿Qué era? Ellos habían descubierto que allí estaba el Mesías. Y estaban conmovidos. Eso no se dice a nadie, porque es un peligro y una complicación para todos, para ustedes y para mí. Esto se calla. La niña la verían y cada vez que vieran a la niña, el pueblo y la gente daba gloria a Dios. Y allí quedaba el testimonio de un hombre que con la fuerza del Altísimo, con la chispa divina que portaba y que le enseñaba la unidad con el Padre, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y el más pequeño de vosotros y el más despreciado, si hacéis algo de misericordia con él, a mí me lo hacéis. Y esa compasión se la mostráis al Padre. Estaba enseñando la unidad siempre, siempre, para que la gente lo entendiera. Los eruditos, muy eruditos, se ponían a hacer sus reflexiones filosóficas y todo eso, que tiene su mérito y su respeto. Pero el Señor se pone a pie de calle. Y les cuesta mucho trabajo a la gente intelectual aceptar la unidad. Y sin embargo, cuando él explicaba la unidad, dio gloria al Padre, porque los sencillos, la gente de las aldeas donde él había ido a explicarlo, Padre, te doy gracias, porque estos que son los pequeñitos, ellos te entienden, y entre ellos se ha abierto el entendimiento. Gracias, Padre, porque tú lo has hecho y tú lo has querido. Pero no así los doctores de la ley. Es que el Padre quiere más a los pequeñitos, a los incultos, que al hombre cultivado y preparado. No. Quien piense eso no, porque si no, el amor del Padre nos dejaba todos ignorantes y analfabetos. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que el intelecto, el raciocinio, la mentalidad de que todo lo que veo se pesa, se mide y se toca en la realidad, y me fío por estos parámetros y no hay más. Y hay mucho, mucho más. Está el mundo espiritual, están las realidades trascendentes que Jesús nos viene a enseñar. Y le pedimos al Señor que nos coja de la mano. Y también le pedimos al Señor
porque en el grupo de oración de Marisol, lo he comentado alguna vez, han ido a pedir ayuda. Esto yo estaba ocupada en otras cosas y no me pude unir a la oración de las 9 de la mañana, 9 horas en España. Y Marisol comentó que se hiciera oración, porque hay una persona, una mujer vinculada al grupo. Mi hijo no se ha quedado con el nombre, por lo tanto, que su vida estaba en peligro y que oremos mucho por ella. Entonces, a la vista de una curación de una enferma, que solamente ella mantenía la fe en su corazón, y de la resurrección de una niña, nosotros vamos a pedir, porque el principal médico es el del cielo. Y vamos a pedir también que haya dirección del Espíritu Santo, una dirección santa, para que el proceso de esta persona sea llevado con sabiduría y se den cuenta de qué es lo que verdaderamente está poniendo en peligro, y que se vaya al núcleo. Si es quizá la persona que yo intuyo, con muy buena intención, se han tocado muchos palos, pero están mal dirigidos. Y aunque eso que se ha hecho está bien, pero no sirve para nada, porque tocan la tuerca que no corresponde, según mi opinión. Pero yo lo mismo nié, y si es, yo solamente pido oración y luz del Espíritu Santo, porque si no, este problema va a ser reincidente. Pero el amor y la misericordia de Dios, sobre toda enfermedad y sobre todo proceso, Él conoce a sus hijos y su corazón, está por encima de todo. Y así que voy a leer un salmo que me nace del corazón, porque está muy de acorde con el Evangelio y está muy acorde con la situación espiritual que tenemos por este grupo hermano, en el que yo también oro y del que me nutro. Lo digo con toda gratitud y con toda humildad, lo reconozco aquí en público. Dios se levanta, es el Salmo 82. Dios se levanta en la asamblea divina, rodeado de dioses, y juzga. ¿Quiénes son esos dioses si no hay nada más que un solo Dios? La supraconciencia, Yahvé, yo soy el que soy. La esencia de la existencia del ser. Un concepto ontológico. Ya, bueno. Dios y los otros son sus emanaciones divinas, sus hijos, que somos todos. Dios se levanta en la asamblea divina, rodeado de sus dioses, y juzga. ¿Hasta cuándo daréis sentencias injustas, poniéndoos de parte del culpable? Defended al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Salvad al oprimido y al pobre, librándolo del poder de los malvados. Eso es lo que quiere. En la gran asamblea se lo dice a todos los hombres. No saben, no entienden. Caminan a oscuras y tiemblan los cimientos del orbe, porque eso es una catástrofe. Yo declaro, esto lo dice el salmista, lleno de Espíritu Santo y dando testimonio de la verdad y del Espíritu de Dios en sus palabras. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos, aquí reconoce que
Todos somos hijos de Dios. Tenemos la chispa de Dios que está emanada en nuestro interior y que para hacer la experiencia del regalo de que es caminar por esta vida, tenemos este tabernáculo, unas veces mujer, otras veces hombre, y las 1000 circunstancias que el ser humano puede vivir. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos, moriréis como cualquier hombre. ¿Qué pasa? Que la injusticia, la ignorancia que nos hace actuar de forma, pues, mirando los intereses antes que la verdad auténtica, eso perdemos el ser hijos del Altísimo y nuestra identidad, que es la que escogemos con nuestras acciones, no es la de hijos de Dios. Nos quedamos atrapados. Nos quedamos atrapados en el personaje, en el antifaz. ¿Y qué es el hombre natural? Y caeréis como cualquier hombre, y caeréis como cualquier príncipe. Es decir, que el hombre y el príncipe valen un pimiento frente a lo que se ha olvidado y frente al apego que ha creado una venda en la mente, en la visión, en el espíritu, en el conocimiento y en la manera de vivir y en la conciencia y en el corazón del hombre. Y moriréis como cualquier hombre, caeréis como cualquier príncipe. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, que llegue tu luz aquí, porque tú eres el dueño de todos los pueblos, de todos los pueblos. No es decir que Dios tiene un solo pueblo que esté en mi pueblo, es que es el dueño de todos los pueblos. Pero su pueblo Israel, ¿qué tiene de especial? Que tiene que ser ejemplo. Un ejemplo transformador, lo mismo que es la levadura en la masa, él tiene que ser un ejemplo transformador con su rectitud, su visión trascendente, su espiritualidad, su honestidad, su compasión. Tiene que ser un ejemplo de hijo de Dios, de la presencia de Dios en sus hijos. Entonces, yo doy las gracias al pueblo judío por haber conservado tanta tradición y tanta sabiduría, porque Occidente ha bebido de la fe de los judíos y de la Torá, de la Biblia. Pero se equivoca cuando cae en los mismos pecados que el resto de los gentiles. Que se le quite el lomo de que él es algo especial y algo escogido, porque es especial y escogido para hacer eso. Pero si no cumple su función, que se le quite todo su orgullo, toda su soberbia sobre todo su alter ego de pueblo escogido. Porque justamente ha sido escogido y ha fallado. Y falla. Pero nosotros no somos quien para juzgar, porque los judíos, al igual que nosotros, son y somos todos seres humanos. Y todos caemos. Así que este salmo también lo veo muy adecuado para esta situación de esta persona y para nosotros. Y decimos, Señor, por los méritos de Jesucristo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, porque tú nos amas con amor eterno. Amén. Bueno,
querida familia, pues hasta dentro de unos días. Y mira, 30 minutillos. Os quiero ser felices, disfrutar del verano, de la playita, y si no, en vuestra casa con el gazpacho y el aire acondicionado y el ventilador, lo que tengáis, si no el abanico mismamente, debajo de lo que sea, debajo un limonero. Hasta la próxima vez.